Ya está aquí el esperado controlador DDJ FLX10 de Pioneer DJ. Por fin se renueva el popular DDJ1000 que ha reinado en todas las cabinas que utilizaban básicamente controladores profesionales de 4 canales y llega con interesantes novedades como por fin la separación de pistas dentro del software Rekordbox, pudiendo separar tus tracks y controlar por separado lo que serían las percusiones y baterías, las vocales y los instrumentos. Veremos también que estas partes se pueden aislar, podemos aplicar efectos, incluso apartarlas a otro canal para poder hacer, por ejemplo, técnicas de scratch. Todo ello convertirá tus sesiones en una experiencia mucho más creativa. También contamos por primera vez en el mercado con funciones como Mix Point que nos permiten vincular dos partes de las canciones para que el programa compase automáticamente, y también es un controlador compatible tanto con Rekordbox como con Serato DJ Pro, como toda la gama FLX. A continuación vamos a echar un vistazo a ver botón por botón lo que nos ofrece este DDJ FLX10 y profundizaremos también en cada una de estas novedosas funciones. Vamos a verlo. Si echamos un vistazo al controlador, vemos la distribución tradicional de dos reproductores y un mezclador. Veremos que en cuanto al mixer, por ejemplo, podemos contar con estos 4 canales con faders también renovados, y hemos mejorado también los Sound Color Effects, ya que en vez de 4 pasamos a tener 6, aunque ya sabéis que son configurables desde Rekordbox. Tenemos toda la parte de las salidas en la parte superior de Master y Booth, y contamos con esta novedosa parte que veremos después, que es la aplicación de efectos en las diferentes partes o stems de nuestros tracks. Tenemos toda la selección de beat effects que también funcionan si aplicamos una entrada externa, y tenemos también alguno nuevo como por ejemplo el stretch. En cuanto a los decks, lo más sorprendente lo encontramos en la parte superior izquierda, donde tenemos todas estas partes activas en la separación de nuestros tracks que veremos después. Tenemos el control de loops para poder entrar y salir del mismo o tener un acceso directo a los 4 bits. Podemos navegar a través de nuestros memory cues y tenemos la sección de control del mix point que veremos luego. Selectores de tracks a través de cada canal para que sea más intuitivo, en vez de estar en la parte central podemos trabajar como si fuesen dos CDJs 3000, por ejemplo. Tenemos los jocks del mismo tamaño que el CDJ 3000 y el conmutador para cambiar del deck 1 a deck 3 para poder trabajar con estos 4 canales, y sobre este jock también tenemos la resistencia del mismo para modificar ese feeling, ¿no? Y que sea más pesado y preciso o más ligero y suave. En la parte inferior de nuestros decks contamos con el botón de Shift para activar todas estas funciones secundarias que veis sombreadas. Tenemos control directo de Beat Jump, de manera que con un solo clic saltaríamos de 4 en 4, con el Shift saltaríamos de 16 en 16, y si mantengo pulsado y me muevo con el jock haríamos la función de Search. Tenemos el Cue y el Play tradicionales y toda la parte de Performance Pads, donde tenemos Hot Cues, Pad Effects, Beat Jump, Samplers, y con el Shift tenemos Key Shift, Beat Loop, Pad Effects 2 y Keyboard. Tendríamos también el control de página para movernos entre los 16 pads que queramos utilizar, y aquí tenemos todo el control de tempo con el botón de Beat Sync, con el botón de Tempo Reset y el Key Sync para la sincronización de tonalidad. Vamos a ver ahora esta novedad de esta separación por partes de nuestros tracks. Con Rekordbox ahora es posible separar 3 partes de nuestros temas, como serían la percusión, las vocales y la instrumental. Si ponemos esta canción de aquí, fijaos cómo con un solo clic podemos aislar cualquiera de estas partes. Por ejemplo, vamos a silenciar la percusión, vamos a separar las vocales, solo bajo instrumentos o todo junto. Vemos también que el jock se ilumina según la parte que está sonando, dándote una imagen clara de lo que está sonando. Además, no solo podemos mutear o silenciar cada una de estas partes, sino que tenemos otra novedad en la parte central que se llama el Part Isolation o el aislamiento de cada parte, ya que si pulso Shift y la preescucha del canal que esté utilizando, puedo utilizar el ecualizador para poder modificar el volumen de ambas. De manera que en vez de solo silenciar y tener ese encendido y apagado, podemos mezclar suavemente cada una de estas partes. Por ejemplo, arrancamos nuestra canción y fijaos cómo puedo
bajar poquito a poquito esos drums, aguantando un poquito esa tensión, bajando esa percusión, para entrar con todo. Esto para mezclar es súper interesante porque podemos, por ejemplo, fundir las baterías de dos canciones, podemos, por ejemplo, atenuar las voces de una sin quitarlas de todo para que brille la melodía de la otra, o mil opciones, en definitiva. Con respecto a este aislamiento por partes, la novedad más interesante también es poder aplicar los efectos a cada una de estas partes. De manera que, por ejemplo, si tenemos esta canción sonando, aquí elegimos a qué parte de estas tres queremos que apliquen los beat effects, los sound color effects o incluso los pad effects. Por ejemplo, si lo tengo todo activado, este eco, por ejemplo, suena en toda mi canción. Pero puedo ponerlo solo en la voz, fijaos. Puedo poner este eco y este space solo en la voz para que deje esa cola, fijaos. Solo sobre la voz. También podemos, imaginaos, coger los drums y aplicar un roll. Filtrar poquito a poquito esa percusión. También podemos hacer lo mismo con los pad effects. Por ejemplo, podemos coger esa percusión y filtrar una reverb, un eco, solo en la percusión. O coger esa voz y aplicar esa reverb y este bandpass filter eco, por ejemplo, solo en la voz. Y el eco normal, solo sobre la voz. Sin duda, tanto el aislamiento por partes, con estas partes activas, como la mezcla por el volumen de ambas partes, como la aplicación de efectos a cada una por separado, convierten este trabajo con stems en una función muy completa para liberar tu creatividad en sesión, pudiendo crear esos mashups en directo. Además, por último, sobre todo para fans de turntablismo, etc., tenemos lo que se llaman instant doubles en cada una de las partes. De manera que yo puedo tener mi canción sonando en un deck, y si pulso Shift y doble clic en la parte que yo quiera, se aislará esa parte a este canal, silenciándose en el anterior, de manera que tendría por separado acceso a esa vocal. Fijaos, por ejemplo, doble clic, pam pam, y ya tengo la vocal en la derecha, solo la voz en la derecha. Para poder hacer, por ejemplo, scratch si quisiera. Fijaos cómo esto multiplica las opciones antes vistas a la hora de trabajar con stems o con partes de nuestras canciones, y todo esto nos permitirá, como os digo, crear sesiones únicas. También se ha mejorado en el FLX10 todo lo que tiene que ver con el on-jog display para tener una mayor información de lo que está sucediendo. Tenemos 4 modos diferentes que podemos cambiar desde Shift y Page. En este caso tenemos la forma de onda apilada, donde si cambiamos, por ejemplo, el deck de la derecha, fijaos que vemos la información de ambas canciones a la vez para poder ver lo que está pasando y si está acompasado correctamente. Si pulsamos Shift y Page podemos cambiar, por ejemplo, a la portada, donde vemos la carátula de la canción vistiendo elegantemente nuestro controlador. De nuevo, podríamos poner nuestro logo de DJ a través de la aplicación de transferencia de imágenes que se descarga en tu ordenador automáticamente cuando instalas FLX10, o por último tendríamos la forma de onda detallada donde nos marca los beats que quedan o los compases que quedan para los siguientes hot cues. Por ejemplo, veríamos la vista previa de la canción con sus vocales, con sus hot cues o con las marcas que queramos trabajar. También en este on-jog display se ha incorporado la demandada pad info, la información de los pads, ya que a veces cuando seleccionamos, por ejemplo, los pad effects, necesitábamos mirar mucho el ordenador para saber qué efecto teníamos en cada pad. En este caso, si mantengo pulsado la página de Page, fijaos cómo ya veo la información de cada uno de los pads, con el beat jump, por ejemplo, con los hot cues, por ejemplo, o con los pad effects de nuevo, por ejemplo. También para los que realicen más scratch, tenemos la opción, cuando reproducimos una canción, si hacemos doble clic en Shift, de que nos ponga este marcador digital para saber sobre qué punto, por ejemplo, quiero efectuar mi técnica de scratch
y con doble clic de nuevo lo podríamos silenciar. Por último, en este DJI-FLX10 nos encontramos con una nueva función que se llama Mix Point, la cual ha generado muchas dudas a la hora de saber para qué me sirve. Sabéis que una parte fundamental de nuestras sesiones consiste en acompasar adecuadamente, decidir en qué punto se van a mezclar o a fundir las dos canciones. Decidir en qué punto coinciden, lo que se llama popularmente como acompasar, es una parte muy importante en nuestros sets, ya que marca cómo de fluida va a ser esa mezcla. En este caso, Mix Point te permite seleccionar automáticamente qué punto de tu canción quieres hacer coincidir con el otro, para que Rekordbox automáticamente pulse play a la otra canción en el momento que sea necesario para que convivan juntas, por ejemplo, haciendo coincidir dos drops, dos breaks, o que cuando acaba una vocal empieza la instrumental de la siguiente canción. Para ello vamos a cargar dos canciones y vamos a explicar los pasos necesarios para poder hacerlo funcionar. En primer lugar, es importante que tengamos diferentes cues guardados en mi canción. Por ejemplo, en la canción de la derecha, este What I Do, si nos fijamos en la forma de onda, veremos que tenemos diferentes memory cues donde nos podemos mover entre unos y otros. En este caso, también tenemos diferentes memory cues en la izquierda, en Remember, y en este caso vamos a hacer coincidir dos drops en este caso. Pulsamos la canción que estamos reproduciendo, esta canción estaría sonando sin más, vamos a avanzar un poquito al siguiente para que sea más rápido. Imaginémonos que queremos mezclar la canción de la izquierda haciendo coincidir un drop con el otro. Vamos a pulsar Sync para que vayan siempre sincronizadas. El primer paso para acompasar utilizando este Mix Point sería desplazarnos a través de estas flechas al punto que queremos, por ejemplo, al drop. Ahora lo que le vamos a decir es, una vez estoy en el cue que quiero utilizar, en qué punto de la otra canción lo quiero mezclar. Fijaos cómo abajo nos aparecen los diferentes cues que podemos seleccionar. En este caso vamos a este drop, para que coincida drop con drop. Una vez estoy en el cue que quiero de mi canción y he seleccionado con Mix Point el cue que quiero de la otra canción, solo tengo que pulsar Link y ya inicia la reproducción. Ya van las dos juntas y acompasadas para llegar a los dos drops a la vez. Por ejemplo, vamos a verlo. Mezclamos. Y fijaos cómo va a coincidir una con la otra. Escuchamos. Y fijaos cómo avanzan juntas para que tengamos drop con drop. Todo automáticamente preparado a través de Rekordbox con su nuevo Mix Point. Fijaos, drop con drop. De esta manera podemos centrarnos mucho más en nuestra mezcla, aplicación de efectos, en la creación de ese mashup, sin necesidad de prestar tanta atención a esa cuenta atrás que hacíamos antes habitualmente. A través de Mix Point podemos seleccionar también un par de funciones más, como salir de esta opción si no nos interesa. Podríamos cambiar el deck, ya que a veces si tenemos aquí por ejemplo el deck 2 y el cuadro, con el deck Shift más esta flecha seleccionaríamos sobre qué deck queremos hacer este Mix Point y tenemos la opción Silent, que significa que tú, cuando hagas esta mezcla, la canción no sonará, se estará reproduciendo pero sin emitir sonido hasta que llegues a ese punto de Mix Point donde comenzaría a sonar. Esto funciona mucho para mashups o vocales, ¿no? Para tener tu canción silenciada justo hasta el punto que tú decidas mezclar. En este caso, terminaremos ya con esta presentación explicando que este DJI-FLX10 es compatible con Rekordbox, con Serato DJ Pro a través de las dos conexiones de USB-C en el panel trasero y que también incorpora por primera vez la salida DMX para poder controlar tu iluminación y hacer una performance todavía más espectacular utilizando Rekordbox Lighting. En definitiva, aquí hemos visto esta presentación del controlador DJI-FLX10 que ha llegado para convertirse en el estándar de controlador profesionales de 4 canales. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda o consulta, no dudéis en dejarlo en comentarios y como siempre estaremos encantados de resolverlo. Muchas gracias.